8:12. El sacerdocio. Hoy vamos a hablar del sacerdocio. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué en las iglesias cristianas no tenemos sacerdotes, sino pastores? Hoy le voy a tratar de explicar por qué. Los pastores no somos sacerdotes, somos pastores. Hay una gran diferencia. La iglesia ya no necesita sacerdotes porque ya tiene un solo sacerdote, que es Cristo, y es más que suficiente. Pero vamos a hablar un poco acerca de esto. Levítico capítulo 8, verso 12. Ahí sentaditos por motivos de espacio, que estén tranquilos. Me interesa que me pongan mucha atención a lo que vamos a ver este día. Créanme que lo que vamos a estudiar hoy es maravilloso, hermano. Nos va a servir muchísimo. Levítico 8:12. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Diga conmigo: yo soy quien la Biblia dice que soy. Veamos todos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que hoy podamos aprender acerca del sacerdocio y entender cómo tú, Señor, eres nuestro sumo sacerdote. Señor, que hoy podamos aprender que toda esta simbología nos apunta directamente a quién eres tú. Te pido, Señor, que hoy podamos entender la importancia de fundamentar nuestra fe en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, ¿por qué en la iglesia cristiana no tenemos sacerdotes o no ordenamos sacerdotes? Es una cuestión de creencia, es una cuestión de fe. ¿Por qué? ¿Cómo así que es una cuestión de fe? Explico. En la iglesia tradicional, ellos tienen otra serie de dogmas y enseñanzas diversos. Para ellos el sacerdocio todavía continúa y es a través de, por eso usted ve que en cada iglesia hay un sacerdote, alguien que representa a Dios aquí en la tierra y que es alguien que intercede por las personas hacia Dios. O sea, la función del sacerdote tiene dos, por decirlo así, principalmente: interceder por el pueblo ante Dios y decir la voluntad de Dios al pueblo. Ese es el concepto del sacerdote. Ahora, aquí tenemos un pequeño detalle. Ese no es el concepto judío de sacerdote. Ese es el concepto occidental de la iglesia tradicional. Entonces, ¿cuál es el concepto judío del sacerdote? Vale, vamos a entrar en materia y aquí necesito que me pongan mucha atención, porque hoy vamos a aprender que en la iglesia cristiana sí tenemos un sacerdote, no sacerdotes, un solo sacerdote, y es Cristo. Él es el sumo sacerdote. La iglesia cristiana tiene un sumo sacerdote y no necesita tener más, porque ya tiene uno que vive para siempre. En el antiguo pacto había muchos sacerdotes porque había muchas funciones sacerdotales que cumplir, entre los sacrificios y las cosas que se presentaban en el lugar santísimo, o el sacrificio que se presentaba en el lugar santísimo. Ahora, como ya no necesitamos todos esos sacrificios, ya necesitamos que haya un montón de sacerdotes. Ya vienen entendiendo por dónde va esta cosa. Vamos a tratar de agarrarle sentido. Versículo 3, por favor. Levítico 8:3. Primero vamos a hacer esto. Quiero explicarle qué vamos a hacer para irlo desarrollando de una forma práctica. Primero vamos a estudiar el contexto de la ordenación sacerdotal. Después vamos a estudiar cómo esto tiene una relación con Cristo. Y vamos a estudiar parte de lo que significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote. Tres cosas. Primero, la ordenación sacerdotal de Aarón y de sus hijos, que es lo que vamos a leer en Levítico. El sacerdocio de Cristo y cómo este sacerdocio de Cristo es desarrollado por el Señor. Vaya. Primero, la ordenación. Definamos qué es ordenación. La ordenación es cuando se le cede autoridad a alguien para algo. Por ejemplo, nosotros los pastores tenemos ordenación. Cuando alguien estudia teología y se gradúa, usualmente en el día de su graduación van a ocurrir dos cosas. Si la persona no presenta las cualidades adecuadas para ser pastor, el instituto teológico va a tomar la decisión de no ordenarlo. Lo van a graduar, pero no lo van a ordenar al ministerio.
¿Alguien puede ser graduado en teología y sin ser ordenado al ministerio? Sí, pasa. Por ejemplo, en nuestro seminario nosotros no ordenamos mujeres al ministerio. Se gradúan del seminario, pero no se ordenan al ministerio. Ahora, aquí viene otro detalle. En el caso de algunos hombres, ellos también no van a ser ordenados. ¿Pero por qué no van a ser ordenados? Porque el Instituto Teológico va a considerar que quizás su perfil no es adecuado para que sea nombrado pastor. Entonces, una persona que se ha graduado de teología. Ojo, que alguien se gradúe de teología no quiere decir que sea pastor. Porque para ser pastor tiene que tener una iglesia a cargo y haber sido ordenado al ministerio. 2 requisitos para ser pastor: tener una iglesia a cargo y ser ordenado al ministerio. Pero mire, y los copastores entonces, si ellos no están a cargo de la iglesia, ¿en qué calidad caben? Siendo bien específicos a la regla, no se pueden considerar como pastores, porque para ser pastor tiene que tener la iglesia a cargo. Y él no tiene la iglesia a cargo, él está asociado, está colaborando en la iglesia. Él entra más en la gama de servidor que de pastor. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Esto es bien importante entenderlo, cómo funciona la iglesia. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando ordenan al pastor al ministerio, van a ser, nosotros en nuestro seminario lo hacemos de la siguiente manera: pasan a los pastores, todos reciben sus títulos de graduandos, etcétera, toda la cosa, y después pasan a la ordenación. Para la ordenación van a utilizar 2 elementos, el talí y el kipá, que son 2 elementos que se usan en la cultura judía. El talí representa el manto de oración, y el kipá, que es ese sombrerito que usted ve que se ponen acá, que representa que no hay nadie más alto que Dios, la cobertura de Dios, y que nadie está sobre el Señor. Entonces los pasan al frente y hacen un acto de imposición de manos. En esa imposición de manos se le delega autoridad para que esta persona pueda oficiar todas las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Bautizar personas, casar, presentar la Santa Cena. Eso solo lo puede hacer un pastor ordenado, porque para eso fue instituido. Entonces, en su ordenación está siendo delegada autoridad sobre él. Lo que vamos a leer a continuación es la ordenación sacerdotal. Es decir, en este momento Moisés va a ordenar a Aarón y a sus hijos para el ministerio sacerdotal. ¿Hasta ahorita estamos claros aquí? ¿No? Va, versículo 3. Primera característica de la ordenación sacerdotal: y reúne, dice el 3, toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Si alguien iba a ser ordenado, no puede ser ordenado en secreto, tiene que ser público. Hay 2 cosas. Bueno, cuando alguien vamos a delegar la autoridad, no puede ser delegada en secreto, tiene que ser pública. Y como que usted, por ejemplo, le digan: vaya hermano, usted ahora va a ser el encargado de X ministerio, pero no lo decimos a la congregación. Y viene el hermano el día de mañana y le dice a usted: vaya hermano, mire, por favor, hágame el favor de moverse de silla. ¿Y por qué me está diciendo eso? ¿Y por qué la persona reaccionó así? Porque esa persona no sabe que ahora el encargado es esa persona y él sí tiene autoridad. Si supiera, o si lo hubieran hecho público, entonces la persona diría: me está pidiendo de favor que me mueva porque esta persona es la encargada del ministerio, entonces me lo está pidiendo por cuestión de orden. ¿Me estoy dando a entender? Es cuestión práctica. Entonces, toda la congregación tenía que estar pendiente. Versículo 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Vaya, tenemos a la gente, los que van a ser testigos de la ordenación. Versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. Y ponga atención el siguiente elemento de la ordenación. Primer elemento, el pueblo tenía que estar ahí. Segundo elemento, y los lavó, ¿en qué dice? En agua. ¿Por qué los lavan en agua? Porque es una representación de purificación. 2 elementos. Primer elemento, la gente. ¿Estamos claros ahí? Tiene que haber gente. Segundo elemento, el agua. ¿Estamos claros hasta ahí? Tercer elemento, versículo 7. Y puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el que dice, ¿qué es el efod? El efod
es como un pectoral que tenía 12 piedras. Cada una de las piedras representa a una de las tribus de Israel. Y va a tener 2 piedras adicionales que son el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín eran 2 piedras que servían, por ejemplo, cuando usted llega a preguntar algo al sacerdote. Mire, tengo un problema con mi marido, ¿qué hago? ¿Lo dejo o lo sigo con él? ¿Qué debo hacer? Y el sacerdote viene y dice, no sé qué decirle a esta señora, hombre. ¿Qué le puedo decir? Señor, revélame qué decir. Entonces venían y tomaban el Urín y el Tumín. Y era como una especie de suerte que echaban, y dependiendo, según la creencia judía, de donde caían las piedras, esa era la respuesta que Dios le estaba dando a la persona. Para eso servía el Urín y el Tumín. No está claro en la Biblia que alguna vez lo hayan usado. Fíjense que es bien interesante. Aunque son elementos que estaban en el vestuario del sacerdote, no estamos claros, no hay una evidencia bíblica sustancial que nos diga que alguna vez lo hayan usado. Ahora, vea qué más dice acá. Me interesa que lo lea. Y lo ciñó con el cinto, el efod, y lo puso con él. 8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo, que dice ahí, el Urín y el Tumín. Ya le expliqué eso. Versículo 9. Después puso la mitra sobre su cabeza. Esta mitra es importante. Esto es como un gorrito. ¿Se han fijado los gorros que usan los chefs? Entonces algo así era la mitra que le pusieron en la cabeza. Solo que esto tenía una diadema aquí en el frente. Y en la frente decía santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque desde ese día que lo van a ordenar como ministro a Aarón, desde ese día ya no tiene retroceso. ¿Estamos claros, hermano? Cuando usted agarra un compromiso con Dios, yo quiero que entienda una cosa. Cuando usted agarra un compromiso con Dios, ya no hay retroceso. Nosotros no hemos dado carreta nosotros solos, que pensamos que podemos dejar tiradas las cosas de Dios. Pero eso nosotros lo hemos inventado. Pero en la Biblia no es así, hermano. Siendo bíblicos, usted no puede retroceder. No se puede. ¿Quién le ha dicho? ¿Aló? No, pues si yo quiero, pues ¿dónde está bien? Pues es que nadie lo va a obligar. Pero siendo bíblicos como tal, no se puede retroceder. Y aquí hay una cosa interesante. Cuando usted va, el servicio es voluntario, ¿estamos claros? ¿En qué momento es voluntario? En el momento que alguien, por ejemplo, decía, hermano, necesitamos a un servidor que no sé qué, ahí en ese momento estamos tirando la garduña, ¿verdad? El apellido de la persona dice, yo quiero hacerlo. En ese momento, la persona de su voluntad está adquiriendo un compromiso, una responsabilidad. Y desde ese día que adquirió ese compromiso, ya no es tan voluntario, porque adquirió un compromiso. No con la institución, no con el pastor, no con el líder de ministerio, con Dios. Aló, iglesia. Amén. Y eso es lo que la gente a veces ignoramos. Pero sigamos viendo unos detallitos más, hermano, no lo quiero afligir todavía. Versículo 9. Después puso la mitra sobre su cabeza, en la frente, y puso la lámina de oro. Eso es lo que le estoy diciendo de esa diadema de oro. La diadema santa, como Jehová le había mandado a Moisés. ¿Por qué es importante o simbólico la diadema en la cabeza? Le voy a dar un dato que probablemente lo va a asustar, pero esto lo va a motivar a estudiar un poco más la Biblia. ¿Qué es la marca de la bestia, hermano? Cuando me case con mi marido, dice, no, ya no es la marca de la bestia, hermano. No es eso. No, ¿qué es la marca de la bestia? Es un número de hombre, dice el hermano. ¿Qué más? 666. Un sello. ¿Qué pensaría usted si le diría que no es ninguna de esas cosas? ¿Cómo así? Los judíos hacen una oración. Y en esa oración tienen que ver dos elementos: la mente y las acciones. Es una oración de lealtad llamada el Shema Israel. Está en Deuteronomio capítulo número 6.
hay un versículo que dice en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que en español se traduce Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí hay un detalle. No, pero esa es la mitra del sacerdote católico. Tiene que ser la mitra del sacerdote judío. Por ahí. Pero me llega tu iniciativa. Estuvo bueno. Entonces, aquí viene un detalle. Y pónganle mucha atención a esto. La marca de la bestia es el control de la bestia sobre las personas a través de su mente y sus acciones. Por eso la mano y la frente y la mano. Al revés lo digo. Al revés es esto. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Que tenga una mitra en la cabeza quiere decir que todos sus pensamientos del sacerdote ahora son relacionados a Dios. Por eso la mitra del sacerdote lleva esa lámina de oro, esa diadema que dice Santidad Jehová, porque está representando que sus pensamientos ahora van a estar apartados para Dios, conforme a sus acciones. Mire qué interesante. Lo que pasa es que a veces nosotros, muchas veces, nos quedamos con la interpretación que alguien dijo alguna vez. Por eso quiero motivarle a que usted escudriñe la Biblia y la estudie y vaya a esos versículos que están ahí, que no dé por sentado ningún versículo. Si usted ya leyó la Biblia varias veces, vuelva a leerla, pero no dé por sentado. No, ese siempre es católico, el sacerdote judío tiene que ponerla. No dé por sentado ningún versículo, vuelvan a leer desde cero, como que si nunca lo hubiera leído. Y es más, si tienen Biblia de estudio, yo les recomiendo que no lea con la Biblia de estudio, lea con la Biblia Reina Valera normal, sin anotaciones, sin nada, para forzarse a usted mismo a aprender a interpretar. Si tiene una duda de un versículo, entonces ahí vaya a la Biblia de estudio, pero hasta que tenga una duda. Mientras tanto, trate de ejercitar su conocimiento de la palabra. ¿Aló? ¿Estamos acá, iglesia? Vale. Ahora, vea qué más dice acá. Versículo 10. Y tomó Moisés, siguiente elemento, pongan atención a este, el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. Ya le dije que el tabernáculo es el punto de encuentro con Dios. Anteriormente, que no había templo, era una carpa que se desmontaba y se montaba. Y todas las cosas que estaban en él. ¿Y qué dice que pasó? Y la santificó. ¿Por qué es importante esta acción de santificar las cosas? Porque los instrumentos que ahora iban a pertenecer al tabernáculo ya no se podían usar para otra cosa, sino solo para lo que fueron destinados. Vale. Esa es la mitra, cabal. Esa es la mitra. Eso que ven, la diadema que tiene acá, lo que tiene en la frente, en las letras en hebreo dice Santidad a Jehová. Excelente. Lo que ven a los lados, cabal, en estos lados de acá, ese es el urín y el tumín. Son las piedras que anda cargando el sacerdote. Y en el pectoral, que no lo alcanzamos a ver en esa imagen, que es lo que le está con la... No es que anda una gran cadena bling bling y diamante para que es regotonero ese sacerdote. No, es el urín y el tumín. Y lo que va abajo, ese es el pectoral, donde van las 12 piedras incrustadas, y cada una de esas piedras tiene que ver con una de las tribus de Israel. Vale. Ahora, siguiendo con esto. Estoy como para que me entiendan. Ahí está ¿ve el pectoral? ¿Ven las piedras que están en el pecho? Ahí está el pectoral, que son las tribus de Israel. Vale. Ahora, quiero que pongan atención a este detalle. Cuando algo lo dedicamos a Dios, ya no se puede usar para otra cosa. Vale. Si usted, por ejemplo, dice, quiero comprar una bocina para andar predicando en las calles, y usted le oró a Dios y le pidió por su bocinita porque usted quiere andar predicando, y Dios se la dio. Ahora, esa bocina usted no la puede usar para otra cosa, sino para lo que fue pedida, porque Dios para eso se la dio. Si usted la usa para andar poniendo su bulla, sus canciones, las de José José, las de Chentillo, es muy probable que ese volado se le queme, porque usted lo está usando para algo que no fue lo que usted le pidió a Dios.
Cosa diferente que usted le dijera al Señor: yo quiero una bocinita, Señor, para alegrarme los días, ay, hombre, para pues sí alegrarme con mi esposa y bailando, está bien. Pero no diga que algo es para Dios y después lo usa para otra cosa. Es como el uniforme que usted tiene para servir. Ese uniforme es para servir. Su falda, su camisita, usted no la debe usar para otra cosa que no sea para lo que fue destinado, que es servirle al Señor. Amén, hermano. Es como que yo agarre estas sillas que son para el servicio de la iglesia y ponga un alquiler y le haga competencia al hermano Valladares. Es que estas sillas no fueron hechas para alquilarlas. Estas sillas las adquirimos para que se sienten los hermanos y vengan a escuchar la palabra de Dios. Las cosas, los celulares que son de la iglesia no son para el entretenimiento de los hermanos, ni para que nosotros de repente yo agarre los celulares de la iglesia y me andan tomando fotos yo. No, hombre, esos celulares fueron dedicados para las cosas de Dios. Es cuando algo se aparta para Dios, es para Dios. No hay otra cosa, hermano. Si usted, y le voy a poner una carga todavía más difícil. Si usted ha apartado días específicos para servirle a Dios, usted no lo puede usar para otra cosa, ¿no? Si usted ya lo consagró para Dios. Ay, pastor, pero es que yo no sabía. Es que por eso lo que dice Eclesiastés, que primero nos sentemos a escuchar antes de hablar. Aló, no haga compromisos a lo loco. Porque entonces, arrepiéntanse, hermano, vean cómo que te tienen miedo. Hermano, miren, no haga compromisos a lo loco. Porque Dios no le está pidiendo nada. Usted lo está ofreciendo. Y cuando algo se ofrece a Dios, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Si usted le ha prometido a Dios algún culto de acción de gracia y se ha hecho el mareado porque usted, por el nacimiento de mi niño, iba a dar un culto de acción de gracia. ¿Y cuándo tiene el niño? 25 años. No puede mentirle al Señor, hermano, hay que cumplir. ¿Cuántos de nosotros este año dijimos que este año íbamos a servir y no lo estamos haciendo? Es que no podemos jugar con las cosas de Dios, hermano. Las cosas de Dios son serias. O sea, si usted ha dicho que algo es para Dios, es para Dios. Y si no quiere darlo, entonces no lo diga. O no se comprometa a hacer algo que no va a cumplir. Ahora, no con los hombres, con Dios, hermano. Así que el problema no es si uno que le va a decir, hermano. Nada. El problema es con Dios. Ahora, vea qué más dice acá. Versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y lo ungió para que dice. Va. Recapitulemos un poquito. Elementos de la ordenación de Aarón: la gente, el agua, el aceite. Quedémonos con esos tres. Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuándo fue ungido Jesús como sumo sacerdote? Muy buena pregunta. ¿Dónde fue ungido? Si vamos a la Biblia, vamos a ver que Jesús no recibe ningún derramamiento de aceite sobre él. Solo tenemos la noción de aquella mujer que agarró el perfume y empezó a limpiar los pies de Jesús con sus cabellos. Pero otra noción que tengamos de que a Jesús le hayan echado un aceite en la cabeza no tenemos. Y entonces, ¿en qué momento fue la ordenación de Jesús? Muy buena pregunta. Mateo capítulo 3, versículo 13. Hoy sí ya vamos entrando en materia, ¿no? Mateo 3:13. ¿Lo tenemos, iglesia? Vale, pongan atención a este detalle. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para hacer, ¿qué dice? Si usted le pone atención, ¿cuánta gente escuchaba a Juan? Muchísima. ¿Cuánta gente iba a donde Juan a oírlo predicar y a ser testigos de los bautismos? Muchísimo. Dice la Biblia que toda Judea llegaba. ¿Y a dónde hacían el culto, hermano? En el desierto. Hermanos, qué gran lección nos da esa gente.
Sí, muchos de nosotros no queremos ni venir a la iglesia, hermano, y aquí no es el desierto, por lo menos está bajo techo, hermano. ¿Y usted cree que tenían dónde cubrirse el sol esta gente? ¿Y qué los hacía ir al desierto? La palabra. Pero hoy la gente no tiene sed por la palabra, hermano. Pero bueno, sigamos. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos. ¿Por qué le dice esto? La respuesta está en los versos siguientes, versículo 16. Jesús, después que fue, ¿qué dice? Bueno, tengamos aquí. ¿Qué fue? ¿Qué dice? ¿Dónde fue bautizado? Subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Están o no están los elementos de la ordenación? Tenemos a la gente que estaba de testigo, el agua y el aceite. Pero ¿cuál es el aceite? El Espíritu Santo. Obviamente sobre Jesús no iba a ser un botecito de aceite literal lo que le iban a tirar en la cabeza. Obviamente la unción que iba a estar sobre Jesús es la verdadera unción. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo de Dios. O sea que aquí en Mateo 3 lo que tenemos es la ordenación al sacerdocio de Jesús. Pero ¿para qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? Esa es una pregunta que tenemos que responder. ¿Para qué? ¿O por qué? Primero, necesitábamos un mejor sacerdote, porque los sacerdotes anteriores tenían un problema. ¿Cuál es el problema? Eran pecadores. Entonces ellos, antes de ofrecer un sacrificio por usted, tenían que ofrecer un sacrificio por ellos mismos. Si de hecho vemos la ordenación de Aarón, lo primero que va a hacer después de ordenarlo Moisés a Aarón al ministerio, él va a hacer un sacrificio. ¿Para quién? Para que el Señor perdone los pecados de Aarón. Y vamos a ver que la debilidad de los hombres era porque eran pecadores y también porque envejecían y morían. Un sumo sacerdote, si tomamos en cuenta que eran ordenados al ministerio sumo sacerdotal hasta que moría el otro sacerdote, estamos diciendo que es muy probable que cuando vinieran a ser sumo sacerdotes eran ancianos, y lo más que quizás llegaban a ser sacerdotes eran 20 años, 30 años, exagerando. Quiere decir que cada 20 años, cada 10 años, o dependiendo de la salud del prójimo, tenían que volver a ordenar a otros sacerdotes, tenían que volver a hacer las cosas. Y este hombre era débil, porque él tenía una gran responsabilidad: presentar las ofrendas delante de Dios. Pero para poder presentar las ofrendas, este hombre tenía que andar recto delante del Señor. Y qué difícil es que un ser humano se porte bien. Por eso, como muchos de los sacerdotes se portaban a veces mal, había un implemento en la vestidura sacerdotal. ¿Sabe cuál es? Unas campanitas que le colgaban de los vestidos. ¿Y sabe para qué era eso? Cuando entraba a ofrecer sacrificio, si este hombre andaba en pecado, se moría. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo sino solo el sumo sacerdote, para sacarlo le amarraban una pita. Y mientras se oía que las campanitas sonaban, quiere decir que ese hombre estaba vivo. Pero si de repente escuchaba usted el golpe y las campanitas que ya no sonaban, ¿qué significa? Palmolive, el brother. ¿Y qué hacían? Lo sacaban jaladito. ¿Se imagina usted ministrar o servir y que si se anda portando mal se puede morir? No tuviéramos servidores en la iglesia. Imaginen que vaya, hermano, usted le va a tocar ahora: ay, Señor Jesús, y ay, Señor, y me peleé con mi marido, no sé, Señor. Va a cantar la alabanza, usted: ay, Señor Jesús, que no me vaya a morir, por favor, perdóname. Imaginen, hermano, vamos al himno, ¡pum! Bendita gracia de Jesús, ¿verdad? Que ahora las cosas son diferentes. Pero eso es porque tenemos un sumo sacerdote que ahora Él intercede por nosotros. Que hay algo hermoso del sumo sacerdocio de Jesús. ¿Sabe qué es?
que Jesús ora por usted e intercede por usted todos los días. Es que esa es la función del sacerdote, interceder. O sea que Jesús todos los días está orando por usted y por mí. Señor, ayúdalo. Señor, que no vaya a caer. Señor, dale la fuerza. Mira, mi hija se está rindiendo. Señor, ayúdala. Señor, que no se vaya a rendir. Esa es la oración de Jesús de todos los días. Si pudiéramos escuchar a Jesús orar, hermano, usted y yo no le tuviéramos miedo a nada. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Acompáñenme, por favor. Hebreos 7:11. Quiero que vean lo que dice la palabra del Señor, para que vean que no le miento, hermano. Hebreos 7:11. Amén. Esto es hermoso, hermano. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, esto que está en paréntesis, es un añadido del traductor. Por eso los nuevos traductores o las traducciones más recientes ponen estas porciones de versículos entre paréntesis, porque la mayoría de las traducciones, como Reina Valera, de las traducciones clásicas, llamémoslo así, son tomadas de algo que se llama el Textus Receptus. El Textus Receptus es un texto medieval, una traducción medieval tardía. Entonces hay mucho margen de error en la traducción del Textus Receptus. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a los hallazgos de Qumran, arroyos que se encontraron en el Mar Muerto más antiguos que el Textus Receptus. Entonces, al comparar estos rollos con el Textus Receptus, vemos que hay margen de error, porque hay versículos que no dicen de la misma manera en las versiones más antiguas, o por lo menos ciertas partes no son así. Entonces a esas partes se les pone ya sea con un asterisco o paréntesis. Entonces esto que está acá es una aclaración, una licencia que se tomó el traductor para tratar de darle sentido a la oración. Por eso es importante que usted conozca cómo está escrita la Biblia. O sea que la Biblia tiene... No, hermano, las traducciones sí tienen márgenes de error, las traducciones, pero el mensaje de la Biblia pero mire, esto es increíble. El margen de error que le estoy diciendo que tienen las traducciones es mínimo. O sea que el mensaje se conservó muy puro, a pesar de que estamos hablando que es un mensaje que fue sido pasado de traducción a traducción, de traducción a traducción, de copia a copia, de copia a copia. A pesar de eso, el mensaje, la buena parte, la esencia, se mantuvo intacto, con ciertos márgenes de error propios del ser humano. Por eso es bueno aclarar las cosas. Ahora, vean lo que dice acá: porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habrá aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué está diciendo acá? Si el sacerdocio levítico fuera perfecto, ¿por qué tendría que levantarse otro sacerdote? No tiene lógica. Pero si se levanta otro sacerdote en un orden sacerdotal diferente, es porque era necesario. Aquí viene un detalle: porque el sacerdocio arónico no es perfecto, ya lo digo, porque son hombres débiles. Entonces necesitamos a uno superior. Entonces vamos a acudir a un orden sacerdotal diferente. Y Dios, utilizando al escritor del libro de Génesis, decide voluntariamente el Señor omitir que un personaje no sabemos ni quién fue su papá ni quién fue su descendencia. Ese es Melquisedec. Melquisedec queda como un sacerdote que la Biblia le llama del Dios Altísimo, que no sabemos nada de él más que aparece Abraham dándole los diezmos de todo y después desaparece de la historia. Obviamente en algún momento murió, porque es un ser humano, pero viene a ser un tipo, que es un tipo en la Biblia. Un tipo es una sombra, no la imagen misma de algo, pero una sombra que da alusión a algo profético. En este caso, Melquisedec es una sombra del sacerdocio que iba a ser de Cristo. Como no sabemos quién es el heredero de Melquisedec, quedó así, hasta que aparece el heredero de ese sacerdocio, que es Jesús. Melquisedec no tiene nada
especial en sí mismo, sino como símbolo es que lo vemos especial. Pero él, Melquisedec, como persona, fue un ser humano normal. Nació, murió, obviamente tuvo padres, tuvo hijos, etc. Pero en la Biblia no aparece quiénes fueron. Entonces su sacerdocio quedó como en stand-by hasta que aparece Jesús. Ahora, vean lo que dice la palabra, versículo 16. Pongan atención a esto. ¿Cómo es el sacerdocio de Cristo? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, Jesús no es sacerdote porque nació hijo de un sacerdote. Los sacerdotes arónicos eran sacerdotes no porque ellos les escogieran o porque Dios los llamara. Eran sacerdotes porque eran hijos de un sacerdote. En pocas palabras, no tenían mérito ellos de ser llamados por Dios, sino que simple y sencillamente era por causa de haber nacido así. ¿Me estoy dando a entender? Pero Jesús es diferente, porque a Jesús Dios mismo lo designa como sacerdote. Por eso dice la palabra, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida que dice la palabra. 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote ¿para cuánto dice? Para siempre. Según el orden de Melquisedec. Versículo 23, antes por favor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los de Aarón, debido a que por la muerte no podían continuar. 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no va a cambiar. Pero este sacerdote es mejor que los sacerdotes descendientes de Aarón. ¿Por qué? Porque este es perfecto. ¿En qué es perfecto? Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es este sumo sacerdote? Santo. Los otros se equivocaban, cometían errores porque eran hombres. Pero el nuevo sumo sacerdote no se equivoca, es perfecto. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho, y vea qué hermoso, y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose, ¿qué dice? ¿Por qué ahora necesitamos sacerdotes? Porque hay un solo sacrificio. Ya no se necesitan hacer sacrificios de la mañana, sacrificios de la tarde. Ya no. Ya uno solo para siempre. No necesitan más cordero, ya no necesitan más palomino, no necesitan más harina. Ya ninguna de esos holocaustos, ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, ya ninguna de esas son necesarias, porque ya hubo una sola ofrenda suficiente para satisfacer la ira del Padre. Cristo mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto. Si entendiéramos que Jesús intercede por nosotros todos los días, no le tendríamos miedo a nada. Imagínense qué hermoso escuchar a Jesús decir: bendícelo, Señor, que no le falte nada a mi hijo, protege a fulana de tal, Señor, que en el mundo no le pase nada, cuídala. ¿No se subiría usted al bus con mayor seguridad sabiendo de que Jesús está intercediendo por usted? No necesitamos oír a Jesús interceder por nosotros. Si la Biblia dice que Él lo hace, Él lo hace. Punto. Hermano, no estamos solos. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, vela por nosotros. Gloria al Señor. Y a veces somos tan maleducados que decimos: es que me siento solo, hermano. ¿Cómo que vas a estar solo si tenés a Jesús en tu corazón? Amén. ¿Cómo que estás solo? Jamás vamos a estar solos si lo tenemos a Él. Ay, pastor, es que tengo muchas necesidades. Esas necesidades Dios las va a suplir. Si Él está intercediendo por usted, amado, ¿qué temor le vas a tener en la vida si tienes a Jesús de tu lado?
¿Qué miedo nos van a dar? Ay, pastor, ¿y qué será que depara el futuro? Hermano, no importa, el futuro no depara nada. Dios tiene todo preparado para usted y para mí, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué me traerá el futuro? No, el futuro no le trae nada. Cristo le trae todo, hermano. Ay, pastor, ¿y será que el otro año va a ser mi año? Hermano, si tiene a Jesús intercediendo por usted, ¿qué temor va a tener, hermano? Se siente bonito cuando hay hermanos que le dicen a uno: mire, hermano, yo estoy orando por usted. Se siente bien, uno se siente apoyado, respaldado. Más cuando usted sabe que son hermanos que quizás se portan más o menos bien, ¿vale? Dice, quizás este sí lo va a escuchar Dios más rápido, ¿no? Pero usted dice, por lo menos va, espera que más o menos va. Ahora imagínense que Jesús está haciendo su función sacerdotal, ministrando a su favor. No, hermano, ¿qué más queremos si tenemos a Jesús de nuestro lado como somos sacerdotes, hombre? Ay, pastor, ¿y será que voy a vencer esta enfermedad? Por supuesto que sí, hermano, no lo dude. Si tiene a Dios de su lado. Pastor, ¿y será que voy a lograr pagar mi casa? Por supuesto que lo va a lograr, hermano. Pero ¿cuál es el problema? Que el cristiano se le olvida que Jesús es su sumo sacerdote. Se le olvida. ¿Y por qué se nos olvida? Porque estamos afanados en el trabajo, porque estamos afanados por los hijos, porque estamos afanados por las deudas, estamos afanados por las dificultades, y olvidamos que Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Qué miedo le vamos a tener a la vida? Ay, pastor, dice que el otro año va a estar difícil. Todos los años dice lo mismo. Y todos los años Dios nos muestra su poder. ¿Qué decían con la guerra que había en Ucrania? No decían que todo se iba a disparar y que iba a haber hambruna en todo el mundo. Hermano, y es quizás este año cuando más hemos comido. Si no, mira a su vecino, hermano, ahí está la bendición. Si a ni le queda el pantalón, hermano, se apunta a dar el botonazo, está el hermano ya. Y no que iba a haber hambruna, pues. Pero mire, los colegios están cerrando porque hay una quiebra, la gente está quebrada. Sí, ellos, pero los que estamos en Cristo, hermano, vamos a salir adelante porque tenemos papá, hermano, tenemos Dios. Gloria al Señor. Deja de vivir con miedo. Ay, que dicen que en Inglaterra ahorita anda un virus, que no sé, en todas partes andan virus, hermano, andan dificultades, andan enfermedades, rumores de guerra, en todas partes, hermano. Pero usted tiene que vivir seguro en Cristo. Seguridad de Jesús. Ay, pastor, yo no quisiera que mi matrimonio fracasara, pero usted comiéndoselo a Jesús. Usted solo no lo va a poder cuidar, pero Cristo le va a ayudar. ¿Cuál es el temor que está expresando? Que es su hombre. No le tenga miedo a nada ni a nadie, hermano. El enemigo va a intentar atacarlo con el temor. Pero usted y yo tenemos que tener la seguridad que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos ha mostrado tu fidelidad y tu amor para nuestra vida. Señor, agradecemos tus cuidados. Agradecemos, Señor, que no estamos solos. Lo tenemos a usted, Señor, y vamos a salir adelante. Señor, gracias porque no tenemos un sumo sacerdote humano, un hombre débil, sino que lo tenemos a usted, Señor. Y qué grandeza es tenerlo a usted. Usted intercede por nosotros. Usted nos cuida, nos guarda, nos protege, nos ayuda. Gracias, Señor. Pero en esta noche queremos orar por los amigos. Si tú estás acá, Señor Jesús, este es el momento de recibirle. No pierdas la oportunidad de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Nuestras hermanitas harán el llamado. Solo levanta tu mano y ven a Jesús. Y mientras se hace el llamado, vamos a entonar este himno al Señor. Y vamos a invocar el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay sanidad,
hay vida, hay esperanza, hay fortaleza. Por eso cantamos esta hermosa melodía en esta noche. Jesús, 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 mi Jesús, 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 mi Jesús. Bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús. Tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud, Jesús, y toda la iglesia. Aleluya, 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 Señor. Aleluya, 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 Señor, mi Jesús. Amado Dios, agradecemos, Señor, la bendición de estar en tu iglesia. Agradecemos el haber escuchado este mensaje de esta noche. Señor, permítanos poner en práctica lo que hoy hemos aprendido, que tú eres nuestro sumo sacerdote, a no depender de nuestra justicia, sino de tu misericordia y tu bondad. Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos, Señor, poder regresar el día de mañana a nuestra noche de discípulos para aprender una palabra más de las Sagradas Escrituras. Señor, que hayan conversiones en nuestros cultos. Oramos, Señor, para que vengan amigos a conocerte, para que vengan personas, vecinos, Señor, a conocerte. Mi Dios, te pido que podamos experimentar un tiempo de evangelismo increíble en este lugar, Señor. Oramos, Señor, por la expansión del evangelio en este lugar, por un local más apropiado, Señor, para nuestra iglesia, para nuestros niños. Te lo pedimos todo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me